buenos días, estimados hermanos. Sean bienvenidos a esta clase bíblica. Vamos a continuar con la séptima parte de nuestro estudio dominical, el cual se ha desarrollado a través de la serie bíblica titulada La adoración que Dios demanda. Y hemos partido en este estudio utilizando el texto base del Evangelio de Juan, capítulo 4, verso del 20 al 24, que leemos y dice así la santa palabra de Dios. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta aquí la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, y venga pronto tu reino. Padre, en esta mañana nos acercamos ante ti agradecidos por tu mucha misericordia para con nosotros. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, por medio de la cual podemos recibir redención, Señor, y salvación para nuestras vidas. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos perfecciona cada día, Señor, amonestándonos y guiándonos a través de tu palabra al crecimiento espiritual en nuestras vidas. En esta mañana, Señor, nos acercamos ante ti rogando tu dirección, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, meditar en ella, Señor, obtener las verdades que tienes para nosotros hoy y la aplicación a nuestras vidas. Y no solamente, Señor, aplicarlos en nosotros, sino también compartirlos con los demás. Te rogamos estas cosas en nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, en la sesión anterior estuvimos hablando sobre el tercer elemento, cante la palabra de Dios. Y el mismo estaba relacionado con la música. ¿Qué es lo que debemos cantar cuando nos reunimos como iglesia? Bueno, en esta serie hemos respondido a la pregunta: ¿qué es la adoración? Podemos decir de manera aplicada que la adoración es una vida total, enfocada y orientada a la devoción a Dios. Y es importante, y es el enfoque de esta serie, que esa devoción enfocada y orientada a Dios debe hacerse a través y mediante los términos y la forma que Él ha mandado y en la manera en la que Él lo ha provisto. Y una de las cosas que dejamos claro cuando iniciamos esta serie de estudio era que nos acercamos a Dios obedeciendo todos los preceptos que Él nos ha dado a través de los medios que ha mandado y en la forma que Él ha pedido. Y ese es el debate que se centra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en esta conversación de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. Nuestros padres, dice ella, o habla acerca de eso, han dicho que debemos adorar en este lugar, en esta montaña, y ustedes los judíos dicen que no, que la adoración verdadera debe ser en este otro lugar. ¿Cómo es entonces la adoración que Dios demanda? Es lo que hemos desarrollado durante todo este periodo, en en esta octava sesión o octavo domingo, ya que hoy atenderemos la séptima parte, en donde hablaremos sobre los dos últimos principios, Dios primero.
Vemos entonces que la adoración a Dios está compuesta de un subconjunto de elementos tales como la lectura de la palabra, la predicación de la palabra de Dios, el cantar la palabra de Dios, el orar la palabra de Dios y el ver la palabra de Dios a través de las ordenanzas. Y vimos entonces, o respondíamos a la luz de la Escritura en la sesión anterior, qué es la música o qué es lo que debo cantar, cómo es aplicada la música dentro del servicio congregacional. Es importante decir que la música es un subconjunto de nuestra adoración congregacional y la adoración congregacional es a la vez un subconjunto de nuestra vida total de adoración. Con esto, hermanos, querido oyente, queremos dejar claro que la música no es el todo. Uno de los enfoques que se le ha dado en nuestro contexto actual es al de enfatizar el canto por encima de los otros elementos, por encima de la oración, de la lectura de la palabra o de la predicación. Y es que nosotros no nos acercamos a la iglesia solamente a cantarle a Dios. Nos acercamos a la iglesia, a este encuentro cara a cara entre el Señor y su pueblo, para escuchar a Dios. Debe, en cierto modo, haber más silencio de nuestra parte y más palabra de Dios. Y quiero pensar que me estoy explicando. Debemos acercarnos a Él con nuestras oraciones, súplicas y acciones de gracia y con nuestros cantos en honor a su nombre, pero debemos reservar más tiempo para escucharlo a Él, para escuchar la lectura de su palabra, para escuchar la exposición de su palabra. Y eso es lo que veremos en este día. Así que brevemente, haciendo un repaso en Romanos 12, verso el 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice que nuestro servicio de adoración debe ser racional. Debe ser un servicio con lógica, entendiendo quiénes somos nosotros, cuál es nuestro rol y cuáles son las demandas de Dios. Nuestra adoración a Dios no se debe conformar a lo que este mundo proponga como adoración. No, señores, nuestra adoración no es mandada por lo que el mundo dice que se debe hacer. Nuestra adoración está regulada por lo que Dios ha dicho que quiere recibir cuando nos acercamos a Él a adorar su nombre. Por eso Pablo lo deja claro, Romanos 12, verso del 1 al 2. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que, hermano, léalo usted en su Biblia, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis se refiere a asumir una expresión eterna que no refleja lo que realmente está en el interior. No nos conformemos a este mundo, a esta era, a este siglo, a este sistema predominante de creencias y valores que afectan al creyente y a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos meter la cultura dentro de la iglesia. La cultura no rige nuestra forma de adoración. Nuestra forma de adoración se sujeta en la escritura y esto no es legalismo ni fundamentalismo. Esto es la palabra de Dios. Sino
Recuerde lo que hemos visto en clases anteriores, cuando hombres y aún mujeres en el Nuevo Testamento se acercaron a Dios de manera inapropiada, algunos encendiendo un fuego que Él nos mandó, otros atreviéndose a tocar elementos de la adoración y de la representación de Dios que no les correspondían, otros tratando de engañar con sus ofrendas a Dios, como fueron disciplinados inmediatamente por la justicia divina. Así que debemos presentarnos en un culto racional santo, ¿sí? Y que se conforme a lo que Dios ha dicho. Es interesante aquí que Pablo dice que debemos ser transformados. Esa palabra griega metamorfosis denota un cambio no solamente en la apariencia externa, lo cual debe ser una evidencia de un cambio en su interior. Y usted lo puede ver con la actualidad, jóvenes cristianos que se identifican con la doctrina reformada, que han abrazado las doctrinas de la gracia, que quieren verse y vivir como el mundo se ve y vive. Si realmente ha actuado la obra de regeneración, si realmente el Señor ha cambiado por medio de su Espíritu Santo nuestro corazón y nuestra mente, esto no solamente es un cambio que va a ocurrir internamente en nosotros, sino que dará fruto eternamente. Frutos de una verdadera regeneración, frutos de una vida transformada por el Espíritu Santo, frutos de ser hijos de Dios. Dios no tiene hijos suyos que parecen hijos del diablo. Él tiene hijos suyos en todos los sentidos y en todos los aspectos. Transformaos, dice el apóstol Pablo, por medio de la renovación, de ese cambio de mente que ha operado en nosotros, que solo es a través de la obra de salvación. Es por eso que nuestra adoración, la música, es una música que está consagrada a lo santo, consagrada para el Señor. En resumen, hermanos, lo que hemos visto hasta este momento. Luego nos acercamos aquí a este principio o elemento de nuestra adoración, el elemento número 4, predique la Biblia, y tal vez anteriormente debía haber hecho esta aclaración. No es que estos elementos que yo he presentado están en un orden de importancia, no es que la oración es más importante que la predicación, sino que de la forma en que está organizada nuestra liturgia, nos acercamos a Dios en primera instancia escuchando lo que Dios nos tiene que decir a través de la lectura de su palabra, y luego al escuchar su palabra la iglesia responde en oraciones congregacionales de arrepentimiento y gratitud, y eleva a Dios entonces cánticos de honra y alabanza a su nombre, y luego entonces guarda silencio para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que en base a este orden litúrgico es que se ha presentado estos elementos, dándole lugar en este momento al elemento número 4, la predicación de la Biblia. Nuestra adoración debe contener en ella la exposición de la palabra de Dios. Una exposición fiel al texto, fiel a las aplicaciones, fiel a lo que Dios ha dicho y no nuestras opiniones. Dios ha mandado a predicar su palabra, según Timoteo 4:2. Porque la predicación es el método ordenado para comunicar el evangelio a las personas. Es la forma mandada por Dios. No es a través de coreografía, no es a través de pantominas o a través de especiales o de alguna obra teatral dentro de la iglesia que tenga principios cristianos. No es a través del canto, es a través de la
predicación de la palabra de Dios. Dice Romano capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán en el verso 14 a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en la carta a los Corintios, Pablo dice que a Dios le plació salvar al mundo, a los hombres, por la locura de la predicación de su palabra. Es la forma que Dios ha mandado a su iglesia para que el evangelio sea esparcido. No me malinterprete, no estoy diciendo que una música no puede contener doctrina cristiana, pero la música no es la predicación, pero sí se debe cantar la palabra de Dios. En este principio debemos entender que solo el evangelio puede asegurar la salvación. Con lo que usted predique es con lo que la gente se acercará a la iglesia. Si lo atrae con motivación personal, si lo atrae con promesas de riqueza, si lo atraes con promesa de salud, ellos asistirán y se congregarán creyendo o en base a esas promesas. Y el día que enfermen y no tengan salud, el día que no tengan recursos económicos suficientes o que estén en bancarrotas, o el día en que ya sus experiencias o consejos motivacionales no sean suficientes, se irán en búsqueda de algo nuevo para sus oídos. Por eso es que desde los púlpitos de toda iglesia que se llame la iglesia de Jesucristo, que se atreva a abrir sus puertas y a decir que están aquí representando al Señor de señores, a nuestro Rey soberano, deben única y exclusivamente salir de esos púlpitos la exposición fideligna del Evangelio de nuestro Señor. No otra cosa, sino solo Biblia y más Biblia. Es lo que se nos ha mandado hacer. ¿Y qué debe contener nuestra predicación? Debe contener el Evangelio. ¿Y qué contiene el Evangelio? Bueno, nuestra predicación, cuando exponemos el Evangelio desde cualquier libro de las Sagradas Escrituras, debe enfocarse al mensaje dado. Las Escrituras nos muestran a Dios, nuestro Creador, juez justo, santo, que ha creado todas las cosas para su gloria, que Él es quien da vida, Génesis 2:7, que Él es juez justo, Génesis 18:25, que Él es Rey soberano, Mateo 25:31. Nuestra predicación debe mostrar los atributos de Dios. Debe hablarle al hombre y dejarle claro que es criatura hecha por Dios. Génesis 3:1-7, que se ha rebelado contra Dios pecando y que desde ese entonces todo ser humano es culpable de delito universal porque ha transgredido leyes universales, ha ofendido al Señor del universo y es culpable, destituido, sin justificación alguna, dignos de muerte, que está sin Dios y que la ira de Dios está contra todo hombre impío y que Dios está revelando constantemente desde el cielo, abriendo y enviando su ira
justa sobre todas las criaturas que pecan, castigando este pecado, no pasándolo por alto, porque somos culpables, porque estamos condenados por nuestro pecado. Pero nuestro evangelio también tiene esta noticia maravillosa, este evangelio de nuestro Señor Jesucristo que se nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, este mensaje que ahora presenta una solución, presenta la respuesta de Dios ante las iniquidades del hombre, presenta a Cristo, a Jesús, totalmente Dios y totalmente hombre, quien fue enviado a morir en la cruz, a recibir una muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y que siendo justo fue condenado por nosotros los injustos. Y que Cristo es el verbo, la palabra de Dios, que es la justicia de Dios, y que solo y únicamente a través de Él el hombre puede recibir vida, como nos lo dice Efesios 2, del 4 al 6. Y que se manda en las escrituras a todo hombre que al recibir este mensaje del Evangelio responda en arrepentimiento. Y que se manda a creer. Como nuestro propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 3:2, arrepentíos, el reino se ha acercado. Y nuevamente en Mateo 4:17, este mensaje de sus propios labios a todos los hombres de aquel entonces, en el contexto en que se escribió este libro, Él les dice, arrepentíos. Y así una y otra vez vemos que el mensaje del Evangelio muestra a Dios, al hombre y su rebeldía, al pecado que lo destituyó desde la presencia de Dios, a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, y ofrece el llamado al arrepentimiento, el llamado a creer en el Evangelio, el llamado a arrepentirnos de nuestro pecado, volvernos de ellos hacia Dios y creer en Jesucristo para el perdón de nuestro pecado y la reconciliación con Dios. La iglesia ha sido llamada a exponer este mensaje, no a atar gigante, no a pisotear el diablo, no a pactar para un mejor negocio, no a decretar una salud. No, hermano, esa no es nuestra labor. Y si tú estás en algún lugar donde se desperdicia la exposición de la palabra de Dios con pensamiento humano, solo puedo decirte que corras por tu vida. Porque los hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, el propio Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y desde cada púlpito, cada ministro que se presenta en nombre de Cristo debe pregonar el llamado del pastor. Debe hablar las palabras del pastor. Nuestro Señor Jesucristo debe amonestar con las amonestaciones del pastor. Debe llamar a las ovejas a seguir al pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás en algún lugar donde este elemento de la adoración ha sido desvirtuado con palabras y llamados de hombre, escapa por tu vida. Debemos centrarnos al exponer la palabra de Dios en las Escrituras. Debemos predicar el Evangelio completo
sin evitar doctrinas o mandamientos, tal cual como se nos ha mandado. De esta manera estaremos siendo fiel a nuestro llamado de ser luz y sal para este mundo. El quinto principio en nuestra adoración está muy relacionado con el principio de la predicación de la palabra de Dios y es el elemento número 5, vea la Biblia. Hay un sermón a través de las figuras dadas en las ordenanzas de la Cena del Señor, del bautismo y de una de las ordenanzas que más se olvida, el compañerismo. Tendemos a guardar gran reverencia cuando estamos en el bautismo y cuando estamos en la Cena del Señor. Y deberíamos guardar la misma reverencia cuando practicamos el compañerismo. Hermano, la efectividad que estos elementos en la ordenanza edifiquen su vida está en la obediencia a los sacramentos y en el reflejo de las motivaciones con que las cumplimos. Si nos acercamos al bautismo como un elemento más que solo es un paso para mi membresía, ese elemento del bautismo ha perdido todo su significado. Hay un gran mensaje, está el evangelio mismo siendo predicado cuando un creyente es bautizado. Y también hay un gran mensaje en la ordenanza de la Cena del Señor. Es la esencia del evangelio. Y aún el compañerismo es ese adelanto de gozo y alegría que cada uno de nosotros está aspirando cuando estemos con Jesucristo, con Dios en la gloria eterna. Hermano, el punto central de esta ordenanza están contenidas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que usted puede encontrar en el Evangelio de Lucas, verso 22, 14 al 20. Cuando en la última cena, como se conoce, el Señor Jesucristo, al partir el pan y darlo a los discípulos, y tomar la copa de vino y beber de ella y darla, dijo este mandamiento: haced esto en memoria de mí. He allí donde se encuentra la esencia de lo que se nos ha mandado hacer. Allí estamos recordando toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su vida perfecta, sus obras de milagro y su muerte, resurrección y ascensión. ¿Cuál es el lugar de las ordenanzas en la iglesia local? El bautismo, hermanos, según las Escrituras, es una señal física de una realidad espiritual. Usted lo puede ver en Hechos 8, Hechos 9 y hasta Hechos 16. En el libro de Hechos hay muchos ejemplos del bautismo. Es importante decir que el bautismo es solo para creyentes, es el paso inicial de nuestra vida en obediencia a Dios. Un cristiano que declare ser salvo, pero que no quiera bautizarse, contradice lo que las Escrituras nos mandan. En Romanos capítulo 6,
verso del 1 al 4, Pablo atiende sobre la simbología del bautismo. Él dice en ese capítulo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo, y escuche bien hermano, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo representa nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. En aquel encuentro relatado en el libro de Hechos entre Felipe y el etíope, después de habérsele expuesto el evangelio por parte de Felipe, la respuesta de arrepentimiento y la solicitud que hace el etíope, ¿qué impide que sea bautizado? El bautismo debe ser un deseo genuino, es evidencia de un corazón arrepentido. Quiero obedecer al Padre, quiero dar evidencia de esta conversión y transformación espiritual en mi vida. Quiero que la iglesia y el mundo sepa que soy un discípulo. Quiero bautizarme. El bautismo es una representación simbólica como el de la circuncisión. Es una representación simbólica, una señal de nuestros corazones. Colosenses 2, 11 al 13. El bautismo funciona como una señal de aquellos quienes han recibido un nuevo corazón de Dios. El bautismo nos identifica como miembros de la comunidad llamada el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Así que hermanos, el bautismo ilustra, como hemos leído en Romanos 6, nuestra muerte espiritual al pecado, nuestra sepultura con Cristo y nuestra resurrección con Él a la nueva vida. Es importante decir que es una ordenanza de la iglesia dada por nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, 19. Es una señal de ser adoptado por Cristo, Juan 3:22. Aún el propio Cristo nos da el mayor ejemplo cuando fue bautizado obedeciendo en Mateo 3. El bautismo debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28. Entre las implicaciones que vemos en este elemento, en esta ordenanza, es que simboliza la regeneración, una gracia interior y espiritual, simboliza la remisión de pecados, la unidad de la iglesia. Y al igual que como preguntaron qué se necesita para ser bautizado, se necesita confesar los pecados y arrepentirse ante Dios y clamar que Él otorgue su gracia salvífica a nuestras vidas. Se necesita arrepentimiento y fe. Hermano, y hay un solo bautismo, no dos, ni tres, ni 1.5, ni la segunda parte del bautismo. Solo hay un bautismo, uno solo, una sola ordenanza. El otro aspecto dentro de este elemento de ver la Biblia lo encontramos en la ordenanza de la Cena del Señor. En Primera de Corintios 11, versos 17 al 34, encontramos instrucciones importantes sobre la Cena del Señor. Y durante este tiempo de pandemia que nos azota,
Hemos extrañado mucho el congregarnos, hemos extrañado el estar juntos y orar como iglesia y adorar a Dios, y nuestros corazones se entristecen cuando estamos a distancia, pero también este elemento de la Santa Cena del Señor ha sido uno de los elementos que en el caso mío más extraño. No estoy diciendo que los otros no sean importantes, cada elemento lo extraño, pero este significa mucho para mí. Así que en 1 Corintios 11, verso del 17, Pablo dice: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y escuche bien esta instrucción: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré o os alabaré en esto? No os alabo. Qué palabras tan fuertes para aquellos que utilizan esta celebración de la ordenanza de la Cena del Señor para tener una actitud contraria a las Escrituras. Poco importa, una actitud que no muestra inmadurez como lo que expresa Pablo aquí. Porque yo recibí del Señor, sigue diciendo Pablo en el verso 23, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, durante la cena del Señor es una oportunidad de expresar la unidad de la iglesia, no una división, como amonesta Pablo en 1 Corintios 11, como acabamos de leer. Segundo, es una comunión del pueblo de Dios. La cena del Señor no es a título personal. No me puedo acercar con los elementos que yo quiera, con donas y Coca-Cola. No. El Señor consagró el pan y el vino, y estos son los elementos que Él mandó que estuvieran presentes cuando la iglesia se reúne para recordar su pasión a través de esta sagrada ordenanza que conocemos como la Santa Cena. Vemos también que fue dada como una memoria simbólica de la vida perfecta de Cristo, de su muerte expiatoria a nuestro favor, de su resurrección y ascensión. Cada vez que comemos ese pan y bebemos esa copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nos reunimos en la Santa Cena y la celebramos, es como si la iglesia estuviera diciendo: ven, Señor, ven, aquí estamos, recordando tu vida, tu muerte hasta que tú vengas. Ven, Señor. Queremos que la siguiente cena sea contigo en tu gloria, Señor. Ven, ven, Señor. El deseo de la iglesia. Vemos que la ordenanza fue, y valga la redundancia, ordenada como una proclamación de la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo, como hemos dicho. Esta es una oportunidad patente para hacer un autoexamen en el verso 27 y 28 del capítulo 11
de 1 Corintios, Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, hermanos, como hemos explicado, al practicar la doctrina del bautismo, esta nos ayuda a guardar la puerta de entrada de nuestra iglesia. La cena del Señor nos ayuda a guardar la puerta de salida de la iglesia. El tomar el pan y el vino representa nuestro discipulado individual y nuestra unidad congregacional en Cristo. Así que todo aquel que no reúne estos requisitos de la unidad con la iglesia deben ser excluidos de la participación de esta ordenanza. Esta ha sido dada para el pueblo que recuerda y guarda la memoria de su Señor. Porque el mandato ha sido hacer esto en memoria de mí. Y en cuanto a los elementos que componen esta ordenanza, el pan es la representación del cuerpo de Cristo. Solo es un símbolo, porque Cristo es la cabeza de nuestra iglesia y su cuerpo fue entregado por nosotros. Somos reconciliados en el cuerpo de Cristo. Él ofreció su vida como sacrificio. Vemos que el vino representa su sangre, el significado de la ofrenda de su cuerpo, su sangre derramada, por medio del cual tenemos limpieza de nuestros pecados. El último elemento es el de la comunión. Otra manera en que podemos ver la Biblia es en la vida congregacional, cuando la iglesia se reúne para compartir el pan, la comida, tiempos entre cada hermano. Vemos que la palabra iglesia significa asamblea, congregación. Y en todas las escrituras se nos da evidencia de que la iglesia ha perseverado en todos unánimes, que es un solo rebaño, que es un solo cuerpo, el de nuestro Señor Jesucristo, y una sola familia en la fe, que es la suma de todas las iglesias locales por el mundo, que da como resultado la iglesia universal. ¿Cómo se ve la Biblia en nuestra comunión? Se ve a través del amor entre creyentes, entre hermanos, 1 Juan 2, del 9 al 11. Vemos que el que no ama a su hermano, dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:10, no es de Dios. La falta de amor, malos sentimientos contra un hermano, dejan mucho que pensar en cuanto a la salvación de esta persona. El mandato ha sido: amémonos unos a otros. Así que vemos la Biblia cuando mostramos amor en la comunión entre hermanos de la iglesia. La vida congregacional de la iglesia es una radiografía de nuestra verdadera fe. En ella vemos nuestro amor y compromiso a Dios reflejado en el trato que tenemos hacia nuestros hermanos. Hemos llegado a la conclusión y terminación de esta serie de estudios bíblicos titulada La adoración que Dios demanda. Y es mi oración, querido hermano, que haya sido de gran
edificación para su vida y su iglesia. Si usted no es miembro de Balboa y escucha esta transmisión, mi oración es que haya sido edificación para usted y para su iglesia. Que el Señor siga transformándolo con el poder de su santa palabra. Dios les bendiga.